Para este tema yo voy a tomar distintos versículos de distintos libros, pero basados esencialmente en Lucas. Quiero decir que yo no voy a entrar en unos planteamientos que cada parte nos puede presentar en controversia o en temas, argumentos bien interesantes, porque es que no nos da el tiempo y vamos a tener que pedirle al pastor que haya un tiempo, unos días, para esas preguntas que se quedan sobre el tintero, que siempre al final pues esperan discutirse, tema libre, ese tipo de cosas, porque a veces no nos da el tiempo y es importante la participación del estudiante, o sea, es bien importante. Pero por los versículos que vamos a usar, se los quiero decir anticipadamente, porque yo sé que van las preguntas van a ser así, ¿ok? Pero queremos salirnos del planteamiento, ese tipo de planteamiento que a veces nos hacemos, para dirigirnos más bien al tema de lo que es Jesús, Hijo del Hombre, ese tema. Y vamos a empezar leyendo a Marcos 14, 21. Y Marcos 14, 21. Ese yo lo tengo aquí, así que lo voy a leer mientras tanto. Marcos, no funciona. Es que no hay nadie. Ay, no hay técnico. Wow. De todas maneras, entonces, preparen la Biblia para leerlo, ¿ok? Porque hay lecturas que debemos hacer. Y yo pensaba recorrer bastante, 2 o 3 capítulos. Y ahora que llegue algún técnico. Hay uno. Oh, Robbins. Ok. Pero vamos a comenzar leyendo a Marcos 14, 21. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y queremos leer, a ver si por lo menos ese lo leo, porque no tengo todos los versículos, porque son bastantes. Lucas 12, del 8 al 9. Lucas 12, que va a ser la base de Lucas que vamos a utilizar. Lucas 12, del 8 al 9. Si alguien lo tiene ya. Amén. Normita. Okay. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Amén. Si ustedes notan en estos dos lecturas que se ha hecho, Lucas 12:8, exacto, estas 2 lecturas que se ha hecho tienen en común por lo menos 2 cosas principales, que es la que nos va a llamar la atención para este estudio en particular. Una, que es Jesús quien lo dice, es un dicho de Jesús. Y segundo, que ambos se refieren a sí mismo en tercera persona al Hijo del Hombre. ¿Ok? Así que vamos a dejar eso en el tintero, porque esa frase de Hijo del Hombre, créame que se repite como, o sea, no es que yo saque la cuenta, porque otros sacan la cuenta por uno, que se repiten 82 veces en el Evangelio. ¿Ok? Entre los evangelios se repite 82 veces. La mayor parte de ellos están contenidos en los evangelios sinópticos, que ustedes ya saben cuál es, y los menos en Juan. Y la única ocasión que se menciona al Hijo del Hombre fuera del contexto evangélico de los escritos es cuando Esteban, el mártir, dice: y yo veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, la diestra de Dios. O sea,
cuando estamos hablando de Esteban, nos estamos situando ya en un periodo que ya está en formación y en plena persecución. La cuestión de que ya sucedió Pentecostés, ya se está formando y se están añadiendo los grupos al cristianismo, a pesar de que siguen muchos de ellos siendo judaizantes, y empieza el proceso de la iglesia todavía a referirse a la persona al Hijo del Hombre, a Jesús, pero empiezan a referirse a Él en forma no diferente, pero en forma importante. ¿Ok? Y por eso es que cuando hablamos de Lucas, según lo que nosotros hemos estado hablando, como narrador nos presenta a Jesús en diversas facetas y actividades de su ministerio. En esas facetas de su ministerio, aparte de presentarlo como que nació, todo lo que hubo en su nacimiento, en su crecimiento, a grandes rasgos, también nos señala a Lucas que Jesús está lleno del Espíritu Santo. Porque acuérdese que Lucas está hablando después de un periodo que ya está formándose la iglesia como tal, como institución. O sea, que son años posteriores y lo está mirando desde el otro lado. En este caso en particular, lo que hoy quisiéramos mirar a través, y que me parece tan pertinente a nosotros, y por eso fue que traté de simplificarlo lo más posible, que lo pertinente para nosotras al examinar a Jesús y qué quiere decir el Hijo del Hombre, qué quiere decir, por qué Jesús se refiere a sí mismo, según nuestra perspectiva, según lo interpretamos, porque hay varias interpretaciones, usted sabe que de cada quien, pero lo que me parece más pertinente es desde el foco de la teología pastoral y la teología eclesiástica del presente. ¿Okay? Me parece que cuando Lucas presenta el ministerio de Jesús, lo presenta también con señales y prodigios, ¿okay? Como lo hacen los demás también, señales y prodigios, pero con sus discípulos, con sus seguidores, con sus seguidoras, con la niñez, con distintas ramificaciones de todos los personajes que pueden haber en el ambiente de Palestina en ese momento. O sea, no se deja nada sin estar presente, y particularmente en Lucas, porque es el que más señales y prodigios señala, pero también el que más parábolas tiene. Y en ese discurso de Lucas, en ese escribir, en esa investigación de Lucas le tiene que reflejar a la iglesia algo más que un Jesús histórico, algo más que un Jesús que ya no está y que ha dicho que el reino de los cielos se acercó. Pero el reino de los cielos se acercó con una dinámica, una cosmovisión específica que reta y antagoniza a las personas que están presentes. Por ejemplo, algo que continuamente Jesús es antagónico es a la autoridad religiosa que está ministrando o que efectivamente está tratando de imponer las reglas y los reglamentos, los fariseos, los escribas. Y Jesús está tratando ¿de qué? De decirle a esas personas y a esos personajes que están en su alrededor que una cosmovisión de vida, una visión, un cambio fundamental en la calidad de vida de esas personas. Le está diciendo que si hay una persona enferma, yo no tengo por qué, porque la tradición judía lo que me decía es que si hay una persona enferma, una persona discapacitada, una condición especial, por ejemplo, en el caso de una enfermedad que eran bastante consecuentes, los leprosos, y todo el mundo lo reconoce, es que en lugar de proveer una sanidad,
Ok, lo que se manifestaba, el mensaje era que había que separarlos. Y sí se sabía que podía ocurrir un milagro, pero la esencia no era buscar el milagro. La esencia era: te separo de la sociedad, te coloco como una persona que no sirve, que es impura, y que no está, para colocarla en una disposición negativa. Por lo tanto, Jesús en su mensaje, y lo vemos presente en Lucas, claro, también en los otros evangelios, pero yo estoy tratando con Lucas, es que cuando empieza a operar todo ese mensaje, Jesús le está diciendo: tú no me vas a separar más al discapacitado, tú no vas a bregar con el que está enfermo como si fuera una persona impura y relacionada con y que su enfermedad está relacionada con el pecado. Tú lo que vas a hacer con esa persona es que le vas a proveer una herramienta de sanidad, porque había poder en Jesús para hacerlo. Y después de un tiempo de estar entre los escribas y los fariseos, bajo reglas y reglamentos, bajo rituales, el mensaje de Jesús lo que le está diciendo es: aquí hay otra visión más importante que la tuya y la mía, y que está por encima de reglas y reglamentos. Igualmente, cuando Jesús va a tratar con otras circunstancias, por ejemplo, con los publicanos, con el grupo que representaban ¿a quién? Al poder romano, a los corruptos del país, ¿ok? O parte de los corruptos del país, porque no sabemos cuántos otros más eran, ¿ok? Era algunos de los corruptos del país. Pues, ¿qué es lo que le dice Jesús? Ven acá, ellos también necesitan salvación. Y es un concepto totalmente diferente a lo que los judíos estaban implantando en sus sinagogas. Por lo tanto, el choque es tremendo. Le estamos diciendo a un grupo de gente religiosa que va y se sienta en los mejores lugares, que comparten en la sinagoga, que hacen su cena, que tienen sus rituales, que hacen la lectura del texto en la sinagoga, pero cuando Jesús se presenta, lo primero que le dice, aunque ellos no lo entendieran, es cuando leyó a Isaías, le dijo: esta palabra se ha cumplido. Por lo tanto, uno de los planteamientos, y yo no voy a entrar en los planteamientos de los eruditos, porque unos dicen una cosa, otros dicen otros dicen que el concepto del Hijo del Hombre es uno es más pascual, más hacia la iglesia, otros dicen eso es. Para mí, yo estimo que cuando Jesús está planteándose a sí mismo como Hijo del Hombre, lo que está manifestando es la intervención de Dios en la humanidad. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Jesús? Es que Él no empieza diciendo: yo soy el Hijo del Hombre. Él empieza anunciándose como las buenas noticias. Es como si estuviera desarrollando una campaña de promoción. Pero es que Jesús tenía también un propósito divino y un propósito humano que cumplir en su vida. Esa combinación de Dios interviniendo en la humanidad mediante la figura de Jesús hace el planteamiento que Lucas hace y que los demás también lo plantean, y es que aquello que era invisible, aquel anuncio mesiánico que se venía haciendo a través del profetismo, había que llevarlo a otro nivel, había que darle una realidad. Y Jesús sabe, desde mi punto de vista, a lo que vino, no estaba ajeno. Así que Jesús lo que hace es que va instruyendo
en parte a sus discípulos, y poco a poco, en ese enlace de lo divino a lo humano, frente a todo ese marco de referencia, es que se discute y se plantea Jesús con la conciencia de hijo del hombre. ¿Y por qué hijo del hombre? Si podía haber dicho hijo de Dios desde un principio. Pero a mí me empezó a llamarme mucho la atención. ¿Por qué? Porque todo el anuncio de Lucas es de teofanía, es apoteósico, es una maravilla. Pero Jesús no empieza a andar como hijo de Dios. Se somete al bautismo, pero el Espíritu Santo aparece. O sea, aparte de que Él está actuando como un ser humano que come y bebe, y bastante comelón que era Jesús, me han oído varias veces decirlo. O sea, se metía en cuanta fiesta había, iba a las bodas, y se sentaba a las mesas, iba a la sinagoga, así que constantemente estaba relacionándose con la gente. ¿Ok? Iba y hacía presencia en casa de la necesidad. No estaba metido en un templo, ¿ok?, haciendo eso que hubiese sido lo más atractivo, lo más espectacular. Era que Jesús empezara en la sinagoga a mostrar todos los milagros, y tú levántate y tú haz esto. O sea, que se creara a su alrededor una promoción de que Él era el Hijo de Dios y que ese era. Lo fue haciendo de otra forma. Lo fue haciendo yendo a la casa de Simón el publicano. Lo fue haciendo levantando al enfermo que se le acercaba. Lo fue haciendo creando de lo divino una expectación. Una expectación de que había posibilidades diferentes dentro de las circunstancias. Y para mí eso me maravilla y me toca, porque muchas veces el protagonismo, y no el protagonismo desde un púlpito, a veces el protagonismo que queremos hacer como iglesia es que o somos muchos, o somos más, o somos los más excelentes, somos los más organizados, mientras la necesidad está en casa ¿de quién? Del enfermo. Mientras la necesidad está en casa ¿de quién? Del que está postrado. Mientras la muerte está alrededor nuestro caminando a grandes pasos, pues el evangelio de Jesús, ese hijo del hombre, se hace más pertinente. ¿Por qué? Porque como hijo de hombre estaba mostrando lo divino. Y vamos a usar unas referencias de Lucas. Ok. Vamos a ver a Lucas 19:10. Porque hay de los dichos estos que tienen que ver con el Hijo del Hombre, que él dice, el Hijo del Hombre. Ahí está Lucas 12, pero porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Fíjense lo que hace Jesús. Sí, 19:10. ¿Qué está diciendo Jesús en Lucas? Pues él no dice, yo vine. Usa la tercera persona. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, que en cada una de esas situaciones, el marco de referencias en que se está presentando lo divino, no es a base de lo espectacular, no es a base de grandes programas. Y yo creo en la programación, yo creo en el orden, por eso lo celebramos. O sea, hacemos actividad, ¿verdad, Sonia? O sea, hacemos actividades y hacemos muchas cosas,
pero lo más importante es la conciencia de que lo divino está presente para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido en Israel? El pacto. Se había perdido la religiosidad, se había perdido el culto, se había perdido el profetismo. Era un grupo de líderes religiosos que estudiaban el texto, que racionalizaban el texto, pero la gente alrededor de Jesús estaban en plena necesidad. Y no una necesidad física solamente, necesidades emocionales, necesidad económica. Porque cuando Jesús pasa por Naín, que ve el hijo de la viuda de este pueblo, ¿qué es lo que hace? Tiene compasión y muestra la resurrección. ¿Por qué? Porque tenía compasión del que estaba vivo, de la mujer. Porque ¿qué representaba la muerte para esa mujer? Un tremendo problema económico. La mujer era lo que llamamos hoy, a mí el término no me gusta mucho, pero pues yo no soy madre porque soy soltera, yo soy madre porque parí. El hecho que uno no tenga al lado una persona no quiere que sea del estado civil, tú eres madre porque pariste. ¿Ok? Así que hoy la hubiésemos conocido como una madre soltera, pero ella no tenía cupones. Ella no tenía los servicios de bienestar público, no tenía las reformas, no tenía una serie de cosas que provenían y que la ayudaban económicamente. Por lo tanto, no solamente tiene el dolor de que su hijo está muerto, tiene el dolor prospectivo de unas situaciones que le van a ir ocurriendo porque no se sabe cómo va a terminar su vida. Así que es obvio que cuando hablamos del Hijo del Hombre, especialmente en Lucas, estamos hablando de que Jesús está consciente de que su labor como Hijo del Hombre está humanamente presente. ¿Para qué? Para salvar lo que se había perdido. Y es la conciencia de que eclesiástica, la conciencia del cuerpo de Cristo. Para eso fue que Jesús se presenta, no importa las discusiones que se puedan hacer sobre si eso, esa teología del Hijo del Hombre se desarrolló más avanzado en la iglesia, pero por lo menos tenemos a los escritores diciendo Jesús lo dijo. Por lo tanto, Jesús estaba bien consciente de qué, de cuál era su propósito en la vida. Así que Jesús sabe que vino a cumplir una función. Jesús tiene un propósito, un proyecto de vida que hacer. Aunque ese proyecto de vida signifique que la muerte. Pero Jesús va trabajando, sabe que va a morir, sabe que tiene en perspectiva un proyecto final de muerte y que va a pasar por un proceso bien difícil. Sin embargo, mientras está en esa postura de ¿qué? De hacer el bien, de enseñar el amor, de decir el prójimo hay que atenderlo, pues él no se va a deprimir. ¿Ok? Y no es que muchas veces, ¿cuántas veces decimos que el Señor se entristeció? La Biblia dice que Él se entristeció profundamente. O sea que podemos entender que, mire, le cayó una angustia encima fuerte y fue a orar. Fue en el Getsemaní, pero no solamente cuando estaba cerca de la muerte. Antes de eso también hay unos momentos en que Jesús se retira a orar. ¿Por qué? Porque sus emociones, sus sentimientos, su propósito, su proyecto de vida estaba en juego como cualquier persona. Uno pueden discutir qué tenía de humano y qué divino. A mí eso en este momento, por favor, no lo voy a discutir.
¿ok? Porque podríamos estar 20 horas y no nos pondríamos de acuerdo si era 100% humano, 100% divino. A mí lo que me interesa en este momento es que veamos a través de Lucas que Jesús tiene una conciencia de proyecto de vida. Y Jesús tiene unos principios que no va a claudicar. Jesús no anda, tal vez yo lo he mencionado otras veces, trabajando su divinidad y su humanidad por las preferencias. Que últimamente, en los últimos años, en la época moderna y posmoderna que estamos viviendo del siglo XXI, ¿qué es lo más que nosotros escuchamos? ¿Cuáles son tus preferencias? Por lo tanto, si tu partido preferido es X, pero el preferido mío es Y, quiere decir que nosotros podemos estar discutiendo sobre mi preferencia. Pero si el principio que gobierna cuando yo voy a participar políticamente es que tengo un principio de que voy a apoyar aquello que es recto, aquello que es bueno, pues no importa sea X y Y, yo voy a seguir operando bajo mi principio. Y cuando el Estado, en su forma secular, que nos está imponiendo es como si el Estado quisiera meterse en todo, pero secularmente. O sea, es un monstruo. Y no es que ahora yo diga, es que vamos a estar el Estado y la Iglesia juntos. No, yo no estoy afirmando una cosa así. Lo que yo estoy diciendo es que desde el proceso de secularización se nos está diciendo a la Iglesia cómo debe actuar. Se nos está diciendo que nosotros debemos participar porque ahora hay una serie de cosas que tenemos en común. ¿Y qué tendríamos en común? Pensándolo bien, la necesidad de muchas personas. Tenemos que hay muchas personas que económicamente necesitan. Tenemos en común, pero no tenemos en común los principios que gobiernan. Porque mientras a ti te están metiendo en salud mental y cada día crecen más, lo que estamos yo me digo yo para no referirme a nadie, lo que estamos en ese proceso de salud mental, mientras tanto, ¿qué tiene la Iglesia que ofrecer? Y no es porque no vayamos al psiquiatra, no es que no vayamos al psicólogo, yo creo profundamente en los profesionales, es qué tiene la Iglesia que ofrecer. ¿Ok? Es la sanidad. ¿Ok? Es la postura de que no claudiquemos en nuestros principios frente a las preferencias. Porque todo el mundo va a tener, si fuera por el color que a mí me gusta, Lesbia tiene un preferido que es distinto al mío, pues podemos estar matándonos porque el mío es más lindo que el tuyo, pero realmente las preferencias no se discuten porque son preferencias. Pero cuando nos sostenemos en principios, sí tenemos que plantar bandera sobre eso. Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una de las cosas bien interesantes y bien importantes de Lucas, especialmente en el capítulo, vamos al capítulo 9. Es que cuando Jesús va en su jornada, que el capítulo 9 se parte a Lucas en esa estructura del capítulo 9, dice 9:51 que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que el capítulo 9 empieza haciendo un escenario, plantando un escenario bien interesante para la cuestión del Hijo del Hombre. Porque ocurren dos eventos bien importantes en el capítulo 9
que no vamos a discutir escatológicamente, que no vamos a entrar en todos los detalles, pero son dos cosas en el capítulo 9 que son bien importantes. Una es la confesión de Pedro. ¿Ok? El capítulo 9 empieza indicando, si pudiéramos ver el capítulo 9 de Lucas, empieza indicándonos una serie de cosas, unos detalles, y nos plantan un escenario como un resumen. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Podemos seguir. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. O sea, Jesús a su tiempo le está diciendo que el reino de Dios. Pero Jesús no habla de que es el hijo del rey. Y pudo haber utilizado eso. Él dice que es hijo del hombre. ¿Ok? Para que empezaran a verlo y a realizarlo como que, como la intervención divina en la humanidad. Y sigue el capítulo 9 diciendo, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Seguimos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedar allí y de allí salir. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y seguimos más adelante y dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Jesús podía estar en esa posición de ir por todas las aldeas en pleno imperio romano anunciando que él era el rey. Es que ahora yo soy el rey. Es bien difícil esa concepción porque en vez de matarlo a los 3 años, que se calcula más o menos, lo hubiesen puesto en la cárcel de inmediato, porque era traición anunciarse como rey. Así que no podía Jesús anunciarse como rey. Así que, ¿qué es lo que utiliza a su favor? El Hijo del Hombre. Utiliza y lo planta porque no que... pero él está hablando del reino de los cielos. Él está hablando de un reino. Pero él se cuida de presentarse en ese reino como representante y como mediador, pero es como si lo estuviera tirando ahí a veces, como a veces hace el pastor que tira las cosas y como que uno no se da cuenta que está tirando lo que está diciendo. Es una maravilla como él lo plantea. Cuando lo cuestionaron, dijo, el reino de este mundo. Exacto, pero y cuando Herodes, que es una de las cosas que pudiéramos ver más adelante, pero no da todo el tiempo, cuando Herodes lo cuestiona, que le dice, y tú eres el rey de los judíos, ¿qué es lo que dice? Tú lo dices, yo no le he dicho. ¿Ok? Tú me puedes considerar como rey, pero yo no quiero que a mí mismo me consideren como un rey. Porque de haber sido considerado como rey, solamente lo hubiesen visto como político. Lo hubiesen visto dónde está tu palacio, dónde está tu ejército, dónde está todo. Jesús no vino con esa intencionalidad. Y la maravilla del cristianismo, la maravilla de la presencia y de la encarnación, es la presentación de lo divino desde la perspectiva humana. Yo no vengo a darte un reino que es igual a lo que tú tienes, porque tú participas de un reino. Nosotros participamos de un ente político. Nosotros somos parte de una nación o lo que usted quiera decir. Como usted quiera referirse. Y usted puede decir, soy ciudadano de este país, soy ciudadano de aquello. Pero lo común en Jesús es que cuando se planta como hijo del hombre, se planta como una solución. Se planta como algo que tiene una conciencia directa de que debe actuar. Pero debe actuar en el contexto humano.
Y no es que nos falten los ángeles, porque cuando Pedro le cortó la oreja al soldado, mire que si yo quisiera, yo ordenaba un ejército completo que me defendiera. Yo no necesito que tú defiendas mi proyecto de vida humano. Yo necesito que no es, gracias que yo iba en esa misma dirección, que no es con espada ni es con ejército. Es con mi espíritu, que ha dicho Jehová. Es que tú tienes que, y Jesús estaba apoderándose. ¿De qué? Del poder que hacía y tenía para actuar. Y es una pena muchas veces que nosotros como cuerpo de iglesia no utilicemos el poder que Jesús nos dio, porque dice, cuando Jesús se fue a ir, reunió a sus discípulos y le dijo, y de la gloria que me diste, yo les he dado. Les di potestad para ir a hacer. Le di potestad para actuar. Le di potestad para hacer. Le di potestad para manejar, para fomentar y desarrollar proyectos de vida. Entonces, a veces a mí se me hace difícil, y no se crean que yo no he pasado por mi caudal de horrores en la vida, por sinsabores, por angustia, por una diversidad de circunstancias. El problema es que, como decía las dos hermanitas aquí, Iber y la otra hermana, no me acuerdo el nombre, que es la diferencia la hace cuando usted está seguro que el Señor está. Pero qué bueno es sentir eso, qué bueno es tener eso. Pero y de estas paredes para afuera, y el que no lo tiene, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con eso solamente? Criptomicina. Sí. Así que vamos a seguir con 9 porque no terminamos. Y saliendo pasaba. Herodes, fíjense lo que sucede. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. O sea, aquí en este capítulo 9 hay muchos personajes. Están los discípulos, pero el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Herodes estaba perplejo de todo lo que él oía, de lo que hacía Jesús, porque decían algunos, Juan ha resucitado a los muertos. Vamos a seguir. Otro, Elías ha aparecido, y otro, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Miren cómo se hace el planteamiento para llegar a la transfiguración también, como hace el escritor. Y dijo Herodes a Juan, ¿cómo me van a decir que Juan resucitó? Herodes no creía ni en la luz eléctrica. Si a ese yo le hice decapitar, o sea, es que él creía limitadamente que el poder de Dios, porque lo había decapitado, no tenía poder para levantarlo y unirle la cabeza. Y como todos creían a su manera en la resurrección, pero ¿qué dice? ¿Quién pues es este? ¿De quién oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, fíjense, meten ahí a Herodes y después vuelven los apóstoles y le contaron todo lo que habían hecho. O sea, están poniendo una figura pública del reino, que Jesús está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, y de momento estas figuras se mueven y están diciendo, fueron los 12, fueron los 70, y Lucas está tomando este capítulo para resumir todo y dijo Jesús entonces, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, que él estaba allá en Betsaida, le siguió y él les recibió. Y les hablaba de qué. Pero él nunca se plantó como rey. ¿Y qué era lo que hacía para plantar el reino de Dios? Hacía lo que tenía que hacer. ¿No qué?
a Nicodemo, que era una persona que sabía mucho. O sea, pero Nicodemo, con todo lo que sabía, que era un gran estudioso, que era un tremendo hombre en el texto. ¿Cómo es, hermano? Ajá, ¿y qué es lo que le dice a Nicodemo? Lo que le dice a Nicodemo es, mira, es que tú tienes que nacer de nuevo. Y como a veces los literales son así, es a rayo, y yo me tengo que meter en el, o sea, tan sabio, para decirle, oye, que me tengo que meter en la barriga de mi madre. O sea, y dice, no, y eres tú el maestro de Israel. O sea, tú te llamas el maestro de Israel y no sabes la diferencia entre lo que es una metáfora, lo que es una experiencia religiosa distinta. Por eso es que a mí me llama tanto la atención cómo Jesús se va rompiendo los paradigmas, y lo hace una forma tan hermosa, pero en una forma estableciendo los principios de frente. Era mucho más delicado que yo en muchas cosas que yo digo. Latigazos con palabras. Es que tú tienes que romper con los paradigmas mentales de muchas cosas que tenemos en nuestra vida para permitirle que el paradigma de Dios entre. Porque si seguimos con nuestros paradigmas mentales y nuestro raciocinio, Nicodemo tenía suficiente raciocinio para hacer 20 cosas, pero no sabía lo que era nacer del Espíritu. No sabía lo que era una transformación completa de espíritu, mente, alma, de todo. Él no distinguía eso. Así que siguiendo en el capítulo, que no se me vaya. Gracias. Y seguimos con el 12. Pero el día comenzaba a declinar. O sea, ya estamos viendo que se va anocheciendo, un atardecer bonita. Y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente, y por ahí empieza a hablar de que vayan a la aldea, se alojen, encuentren alimento. Pero Lucas no le da tanta importancia a la alimentación. Sí, vamos a seguir. Y él les dijo, dale vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos, y por ahí sí que los panes, los peces, a no ser que vayamos nosotros. Y Lucas coloca a Jesús diciendo, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50, y se produce, ¿qué? Y es bien interesante cómo se coloca esto aquí, porque nos está diciendo que Jesús, aparte de proveer sanidad, está haciendo otra provisión. ¿Ok? Pero es el proveedor. Acuérdense que él lo que está haciendo es presentando el reino de los cielos. Y es como si usted fuera, para aquellos que son vendedores o vendedoras, que van a presentar un producto, que empiezan a hablar de todo lo que es el producto, y a veces a mí me sacan de quicio porque me quieren producir una necesidad que yo no tengo. Y por ahí sigue, pero vamos un poquito más adelante, y lo que yo quiero es bajar un poquito más. Y fíjense, otro incidente en el capítulo 9. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, o sea, pasó el evento ya era la tarde, Jesús se va a orar aparte, y estaban con él los discípulos y preguntó, fíjense cómo intercala Lucas todo eso. Tetrarca está hablando de que más arriba, oyen, pero este es Juan, este es aquel. No. Entonces Jesús le dice, y es la pregunta más interesante que hace Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y se lo plantea a sus propios discípulos. En estos momentos no podemos calcular exactamente cuántos días, cuántas noches, cuánto tiempo llevaba Jesús. Pero ya había pasado bastante tiempo, porque él se estaba afirmando, en el capítulo dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que ya estaba en camino ¿a qué?
al sacrificio. Y diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y vamos a seguir. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Brincamos el 19. Ajá. Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Era lo que todo el mundo estaba tratando de inventar. O sea, cuando estamos en el presente, tratamos de hacer una reconciliación con el pasado. Y en ese presente tratamos de mirar que en el pasado nos ha deparado el presente. Y Jesús está en el presente diciendo que Él es diferente, que hay algo en Él poderoso, que es el Hijo del Hombre. Vamos a seguir al 20. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y entonces respondiendo Pedro, y aquí es que viene la cristología, respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Él se está presentando como Hijo del Hombre, pero ya los discípulos empiezan a reconocerle como el Cristo. Y esto es bien tremendo. ¿Por qué? Porque si cuando nosotros estamos manifestando entre preferencias y principios, y cuando nos están atacando porque somos, ¿qué? Fundamentalistas, ignorantes, somos 20 cosas, no tenemos respuesta y nos están haciendo una resistencia de arrinconarnos en nuestras posturas contra lo que tenemos como principios. Entonces, Jesús, es obvio que nosotros como iglesia en el siglo XXI tenemos que tener unas posturas claras, que nosotros estamos con el Cristo. Ok. Usted podrá tener profesión, usted podrá tener lo que usted quiera, nadie le está impidiendo que tenga lo que materialmente usted quiera. Pero nosotros hemos visto la diferencia entre lo que supuestamente nos vendía el racionalismo del siglo XIX en adelante, que nos decía, lo racional es lo que va a dar la solución. Y en el siglo XX lo que nos decían, la educación es la panacea, lo que va a curar, así que vamos a meter a todos nuestros chicos en el sistema de escuela pública, porque mientras más educación, menos problemas vamos a tener. No funciona. No funciona. Funciona que tengamos educación, porque yo no estoy diciendo que es que no tengamos educación. Funciona porque adquirimos unas cosas y vivimos un estilo de vida diferente. Pero el estándar que nos quieren meter en la cabeza es que la solución está, y ustedes los oyen a los políticos, ustedes oyen a los medios utilizando todo nuestro lenguaje. La esperanza, que si esto, que si aquello. Bueno, y nosotros vamos a producir el cambio y somos los que tenemos la solución. Miren, no. Tenemos que estar claros que nosotros tenemos a Cristo. Y Cristo representa lo divino en nosotros. Así que cuando estamos con Cristo, cuando estamos en esa perspectiva, obviamente tú y yo cambiamos. No es que vamos a estar exentos de situaciones, porque eso no quiere decir que usted va a pasar por la vida y nunca le va a dar un catarro. Si no, pregúntenle a Dávila. Después que está todo el viaje, llegó enfermo. Se lo gozó todo, pero está enfermo. Ok, pero ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que hacernos el planteamiento de lo divino. Y aceptar el reino de los cielos con responsabilidad. Porque no podemos estar hoy en una postura y mañana en otra.
Hay tantas cosas. Vamos a seguir en el capítulo 9. Porque en el 22, en el versículo 22, es que Jesús dice la otra parte. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Miren cómo Jesús le va definiendo su muerte. Y aunque no vamos a entrar en toda la muerte, pasión y resurrección, pero en algún momento yo estoy segura que el pastor en algún momento va a tomar uno de los evangelios y tratar todo ese tema, especialmente en Mateo, que es tan rico. Que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Pero antes le hizo una advertencia en el 21. ¿Ah? En el 21 hizo una advertencia a sus discípulos para que no... Sí, para que no hablaran. Exacto. Pero ya la conversación con los discípulos está tomando otro tono. Pedro le dice, yo soy el Cristo, y él le dice, sí, yo soy el Hijo del Hombre. No se lo digan a nadie. Y el Hijo del Hombre va a morir. Y nosotros, en el cristianismo, mantenemos que la muerte en cruz, que aparte de la encarnación de Jesús, la muerte en cruz es el sacrificio por nuestros pecados. ¿Ok? Y se establece un nuevo pacto con la iglesia, con hacia adelante, ¿ok? ¿Para qué? Para salvación. ¿Sabes lo que Jesús está diciendo a esa gente? O sea, es como si yo empezara o trajéramos a un científico a hablarle en términos científicos, que a menos que algunos de ustedes fueran científicos, yo me quedaría bruta. O sea, sin palabras, porque no entendería ni la ley de esto ni la ley de aquello. Pero Jesús está hablando y presentándose en lo humano para salvación. Va presentándose como sanador. Va a ser presentándose como provisión divina. Fíjense todas estas cosas que Lucas va poniendo y Jesús va entrelazando. ¿Para qué? Para cambiar la mentalidad de esa gente. Y es mucho trabajo, a veces una palabra, cambiarla es malo. Y él le da todo el plan de salvación en 2 o 3 palabras. La escatología casi completa. Porque le está diciendo, no solamente, fíjense, el Hijo del Hombre está vivo, el Hijo del Hombre es el Cristo, el Hijo del Hombre va a morir y el Hijo del Hombre va a resucitar. Ahí está completo. Y si seguimos más adelante, en ese mismo capítulo 9, todavía hay un poquito más que Jesús le da a algunos de sus discípulos, y es el momento de que vamos a bajar un poquito del capítulo 9, el evento de la transfiguración. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ajá. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a seguir. Vamos a seguir porque queremos llegar a la transfiguración. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Fíjense el mensaje tan profundo. Porque se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Seguimos. Aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar.
Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir, ¿dónde? En Jerusalén. Seguimos. Y Pedro, los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Fíjense cómo esto va creciendo. Todavía Jesús se está manifestando a sí mismo como Hijo del Hombre. Pero ¿qué es lo que le va mostrando a los discípulos? Desde su poder cuando empieza las señales y prodigios, desde su ministerio de enseñanza que empieza con los discípulos, con los 70, empieza a desarrollar grandes predicaciones, el sermón del monte, el sermón de la llanura, él los enseña a orar y todo eso. Pero Jesús va dándole, es como si usted tuviera un péndulo que fuera mostrándole de un lado a otro todo lo que es la visión del reino de los cielos. Y Jesús lo hace en una forma tan magistral. Y cómo los recogen, porque Jesús está diciendo y haciendo unas cosas, pero los autores, los escritores son los que están recogiendo y escribiendo más tarde e investigando sobre esos temas. Y ese espectro de cómo usted va mirando a Jesús desde la perspectiva del Jesús histórico, del Jesús Hijo del Hombre, hasta verlo como ¿quién? Como Hijo de Dios, es espectacular. ¿Por qué? Porque nos va dando atisbos, nos va mostrando poquito a poquito todos los aspectos hasta que llegamos a ¿qué? A la gloria de Dios. O sea, es como si usted y yo, que dice la Biblia que podemos andar de gloria en gloria. Es como si usted saboreara un poquito de algo bien rico y se quisiera entusiasmar y se quiere comer 3 platos. Ok, pero Jesús está dispuesto a enseñarnos su gloria completa. Y aquellos discípulos tuvieron la ocasión ¿de qué? De ir hacia el futuro. No se quedaron solamente reconciliando el pasado con el presente, que es lo que Jesús estaba haciendo en este proceso de la transfiguración. Y podemos buscarle 20 significados a que Elías, a que la gente le encanta hacer eso. ¿Ok? Tiene un significado. Porque ¿quién era Moisés? El representante del pacto del Sinaí. ¿Quién era Elías? Un profeta. O sea, Jesús no está desvinculando la historia, la intervención de Dios en la humanidad a través del pueblo de Israel. Lo está desvinculando como que aquí empecé un día y se terminó otro. No, está reconciliando el pasado con el presente y el presente con el futuro. Diciendo, no solamente estuve presente antes. Para eso estaba Moisés, que hice pacto con Moisés, el pacto del Sinaí, sino que fui más adelante y levanté a los profetas para que hablaran de juicio, que hablaran de perdón, hablaran de esperanza y hablaran de mesianismo. Y levantaran la esperanza que un día iba a haber una raíz, algo que nos salvara, una esperanza. Y todavía entonces Lucas brillantemente nos va diciendo y nos va llevando hacia lo otro, que no solamente reconcilia el pasado con el presente, sino que se manifiesta el futuro. Y dice, la gloria de Dios. O sea, ¿qué usted y yo estamos en Cristo haciendo? ¿Cuál es nuestra vivencia de reconciliación de nuestras experiencias pasadas con el presente y de lo que anticipamos de nuestro futuro como proyecto de vida? Hay gente que dice por ahí que dicen que usted debe tener un plan de trabajo para su vida de 5 años por lo menos.
Y si usted le pregunta a una mujer o a un hombre, no lo busque por lo lindo y porque me da cosquillitas y porque... Pregúntele cuál es su plan de vida. ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿En qué tú piensas? De aquí a 5 años, ¿dónde tú piensas estar? Ah, yo pienso estar contigo. Porque no te dice que venía con una pensión alimentaria, o sea, una serie de cosas. Un arrastre terrible. ¿Cuál es tu plan de vida? Es que me acabo de acordar que yo hacía eso con imagínense, yo tenía tres muchachas, así que yo recibía cuantos muchachos de la calle había, terminaban parando en mi casa. Y yo los prefería en mi casa. Los tengo cerca, los veo. Pero de momento llega este muchachito que yo sé que anda detrás de la niña. Y entonces yo siempre trataba de buscar cosas. Y yo le digo, tráemelo. Ese carro mío hay que lavarlo. Y entonces yo le había prometido algo a la nena si me lavaba el carro. Y entonces yo le dije, mira, como vas a lavar el carro, porque tú sabes que yo te prometí, dile a él que ponga las manos. Y él me oyó. Dile a él que ponga las manos. ¿Sabes lo que hizo el muchacho? Se fue al lado del carro, le hizo así al carro, le puso las manos encima. Ya le puse las manos encima. Primero que fue una falta de respeto. Pero cuando venía mi hija de allá para acá, que hasta mi hija se quedó boba, y yo, ¿tú ves? Con eso es lo que tú quieres salir. Eso es lo que proyecta. O sea, él le quiere. Esa fue su primera reacción. Así que no se ponga con velitas y con cosas, váyase a probar en otra forma. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. O sea, la descripción de ellos es que estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. O sea, el sueño, el cansancio los abatía, pero ellos decidieron mirar. Porque es que desde que Jesús estaba orando, se le veía el rostro transformado y fue ocurriendo. Es como una expectación de lo divino. Y nosotros no podemos quedarnos con tanta humanidad. Y ahí se muestra la transición del Hijo del Hombre al Cristo, al Hijo de Dios. En una forma tan sencilla, pero tan espectacular y magistral. Y yo creo que nosotros, como cuerpo de Cristo, y miren que yo creo en estudiar. Si yo estuviera dando esto allá en la academia, estuviera hablando quizás en otra forma, pero créanme que cada vez que yo escribía todo eso, la academia, la cosa, siempre terminaba con la visión pastoral que aplica toda esa academia para nosotros y nosotras. Y ese Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. Y usted podrá creer o no creer y puede cuestionar y no cuestionar que si encarnado, si no encarnado, que si esto, que si aquello. Y pueden haber 20 o 50.000 planteamientos que usted y yo nos podemos hacer del texto, créame. Pero yo siempre digo que si todo esto, y me perdonan lo que voy a decir, porque el Señor sabe que no lo estoy diciendo con mala intención, pero si todo esto fuera mentira, todo esto fuera una mentira, qué bien me ha hecho. O sea, si todo esto fuera una mentira, es la única mentira buena que yo creo que hay. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es como recoger, y miren que yo leo, yo estudio y hago 20 cosas y ustedes lo saben.
¿ok? Es que yo no he encontrado, y yo quería ser diplomática, y créanme que estudié lenguaje, estudié arte, 20.000 cosas con el propósito de que mi propósito era ser diplomática, pero yo no he encontrado nada que reconcilie todo en la vida que el texto, que la palabra de Dios. Y cuando uno se enfrenta a todas estas personas que creen saber mucho, o aquellas personas que creen tener soluciones para su vida, yo me cuestiono dónde está la iglesia. O no la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Dónde estamos tú y yo presentándole a esa gente la gloria de Jesús? Y no es que estemos envueltos en el monte, porque entonces Pedro lo que sugiere es, listo al fin, vamos aquí a hacer que, vamos a ponerle un toldo, vamos a hacer una enramada y nos quedamos aquí todo el tiempo. Qué rico estar en gloria. Así cualquiera. Pero cuando dice que cuando bajaron, ¿a quién se encontraron? Con un endemoniado. Y había otros, porque otros estaban bregando con él. Jesús solamente subió con 2 o 3 para allá arriba, Abraham. Había otros que estaban tratando de manejarlo y no pudieron. Y Jesús vino y los resolvió. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestra vida tan hermoso que no lo podemos disfrutar? Y no es que usted deje de tener un novio, no es que usted deje de tener una novia. Hoy fue, y no voy a mencionar quién es, pero hoy fue una pareja que a mi oficina que llevan 800 años, y para mí era gustoso ver a ellos dos hablándose en la forma que se estaban hablando, y tienen años como locos, ¿ok? El gusto de verlos a ellos interactuando, y no es que no hayan peleado, estoy segura que han hecho 20 peleas. Es que a pesar de las peleas, todavía hay situaciones de gozo que nos permiten vivir una vida sana, una mejor calidad de vida, una mejor estadía en esta tierra que nos toca vivir. Y tenemos que reconciliar todo esto. Y yo no quisiera hablar más, déjenme decirles. Yo los voy a invitar a estar de pie, porque yo tengo para estar 1 hora más, ¿ok? Para estar en la ramada. Pero yo no voy a seguir hablando. Yo lo que quisiera es que oremos. Que oremos porque reconozcamos al Hijo del Hombre en nuestra vida. Y reconozcamos al Hijo de Dios en nuestra vida. Yo le voy a pedir al pastor Nestalí que venga a ayudarnos en la administración y que él ministre, y de una vez pues la bendición pastoral. Pero es la necesidad que tenemos de tener esa experiencia de transfiguración en nuestra vida. Gloria a Dios. Ciertamente hemos tocado unos pasajes que son medulares, no hay duda, porque es el esfuerzo, ¿verdad?, que hace este autor de poder transmitir lo que es ese personaje tan anunciado en todo el Antiguo Testamento. Ese es el Mesías, y ahora presentado como el Cristo, también como el Hijo del Hombre, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender esto. Pero ese momento de la transfiguración es un pasaje extraordinario en la vida de la cristiandad, porque es la esperanza, es la promesa que nos ha sido dada a nosotros. Y de solamente nosotros ver esos personajes ahí. Y fíjense que yo no sé quién reveló los nombres, pero ahí están.
Elías y Moisés. Uno fue llevado al cielo, ¿verdad? Un carro de fuego, pero el otro vio la muerte, y los dos estaban junto a nuestro Señor. Y cuando usted busca la descripción de nuestro Señor también, se transfiguró. Era un aspecto completamente brilloso, afable. Ahí había algo diferente, una descripción en las ropas, ¿verdad? Todo un impacto extraordinario. Nosotros a veces, pues, deberíamos tener también claro, ¿verdad?, para nosotros que un día va a llegar ese glorioso momento donde nosotros le vamos a ver también cara a cara. Amén. Y seremos transformados, lo mismo que aquellos dos personajes y el Señor, que fue para ese momento transformado. Fíjense que después la figura de Jesús volvió a cambiar y a ser lo que era, ¿verdad?, en sus días, pero para ese momento fue transformado. ¿Cómo seremos transformados tú y yo? Alguien decía el otro día que los verdaderos millonarios somos nosotros, por la gracia tan inmensa y la bendición, lo que hemos descubierto en Jesús. Y este mensaje es para poderlo llevar. Geraldo de Ávila decía que cuando él iba a un foro de esto, y él iba a universidades y a medio mundo, pues la base donde lo que se iba a tratar o a discutir tenía que ser para él la palabra. Fuera de eso, él no iba a perder el tiempo en filosofías y libros y otros escritos. En esa palabra que ahorita Rebeca decía, aquí está todo lo que nosotros necesitamos. Y gracias a Dios por esa revelación, porque nuestra vida vale la pena vivirla si la vivimos en obediencia a esa palabra. Así que este libro de Lucas es interesantísimo, ¿no? Pero hemos llegado a una parte importantísima en lo que es la revelación de nuestro Señor, y es algo para nosotros poder transmitir a otros. Tómese de la mano de su hermano. Vamos a despedir esto un poquito diferente. Gloria al Señor. Y damos gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios